de puertos. Sabemos que el País Valencià, como explicaba, está siendo una de las zonas más afectadas por el cambio climático y lo vemos cada año con los temporales, con la desaparición de playas. Hemos de ser sensatos. El turismo es vital para nuestra economía y cada año tiramos al mar millones en toneladas de arena para luchar contra la desaparición de las playas. Las playas únicamente de la ciudad de Valencia, como ejemplo, han perdido 300.000 metros cúbicos de arena solamente en 5 años y solamente en la zona sur del puerto de Valencia. Cada obra en un puerto, cada transformación en las playas, en un dique, en un espigón, en un puerto deportivo, una transformación en el litoral, genera destrucción de la playa de mar al sur. Ese es el gran mal de nuestras costas, sumado a temporales y a la subida del nivel del mar. La ampliación del puerto de Valencia es un macroproyecto de gran impacto en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Este proyecto se está llevando a cabo a pesar de nuevos condicionantes, de nueva sensibilidad y de nuevas evidencias y del contexto climático, a pesar de la oposición de buena parte de la sociedad civil, de buena parte del Gobierno autonómico, del propio equipo del Gobierno del Ayuntamiento, que ha pedido no apostar por esta ampliación. Hay que implantar un nuevo modelo de gobernanza de los puertos y de cualquier iniciativa derivada de ellos, que dé más voz y voto a los territorios afectados y que contextualice su gestión y la toma de decisiones a la situación económica y climática y social actual y abandonar definitivamente cualquier ampliación del puerto de Valencia, tanto para mercancías como para pasajes, incluyendo la zona ZAL. Desde Compromís defendemos que el proyecto de ampliación del puerto, tal y como está planteado actualmente, no se puede llevar a cabo, puesto que supone una modificación sustancial respecto al proyecto que se aprobó en 2007 y que contó con declaración de impacto ambiental. No puede salvar una declaración de impacto ambiental de 2007 un proyecto totalmente modificado y que no contaba con los condicionantes ambientales actuales.